Ya se supone que ahorita debería estar grabando la pantalla. Sí, ya ahora sí. Aquí. Compartir. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es, lo vamos a hacer lo más simple posible, porque de todas maneras ustedes deben estar cansados, han juergueado ayer, toda la vaina, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer tema del final, que es nociones básicas de muestreo, todo lo que es muestreo aleatorio simple y sistemático, ¿ya? Entonces, un poquito de teoría, ¿no? Es que, como les había dicho, cuando ustedes hagan su trabajo de investigaciones, estén en el método de investigación, ustedes van a hacer, o sea, su estudio, en el cual ustedes van a tener una población objetiva, ¿no? Por ejemplo, yo hice en método de investigación, hice prevalencia de parasitosis intestinal en niños de 7 a 8 años, me parece, en tal posta, ¿no? Entonces, mi población objetiva eran los niños. Y de esa población objetiva, ¿cuál era la muestra? Eran niños que se tendían en esa posta, de 7 u 8 años, ¿no? Entonces, de ahí vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, a partir de eso, tengo que hacer un muestreo, ¿no? Entonces, el muestreo es una herramienta de la investigación científica, determinar qué parte de la población, ya ustedes ven eso, ¿no? Entonces, esto lo van a ver más en método, ¿no? Que es lo mismo, que la población aparte de una población, ustedes van a sacar una muestra de esa población, ¿no? Y esa recolección de datos se llama muestreo, ¿no? Entonces, como les había dicho, la mnemotecnia P con P, el parámetro va a estudiar a la población y el estadístico va a estudiar a la muestra, ¿ya? Entonces, la definición de muestreo estadístico es el procedimiento para la selección de una o más muestras estadísticamente representativas, ¿no? Entonces, esto es teoría, ¿no? O sea, no les van a preguntar mucho, ¿ya? No les van a preguntar mucho. Esto quiero que se aprendan, porque esto es esencial, tanto para método, para epidemio, para bioestadística, ¿ya? Y quiero que sepan los tipos de muestreo que hay, ¿ya? Los tipos de muestreo pueden ser tanto no probabilísticos como probabilísticos, ¿ok? Entonces, los no probabilísticos, quiero que se graben muy bien, son accidental, por conveniencia, cuotas y bola de nieve, ¿ya? Y los probabilísticos que vamos a ver hoy día son el aleatorio simple, el sistemático, bueno, esos dos vamos a ver hoy día. También están el estratificado y el de conglomerados, ¿ya? Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia entre no probabilístico y probabilístico? Ya, en los probabilísticos es que se puede extrapolar la población. ¿Qué quiere decir? De que considera todas las poblaciones. O sea, por ejemplo, en los censos, cuando hubo lo de censos y venían a tu casa y te decían como que ya, tal raza, nombre, cuántas familias y todo eso, es que fue a nivel nacional, o sea, fue a nivel nacional, o sea, consideraron a todas las personas. Entonces, o sea, ese tipo de recolección de datos vendría a ser, o podríamos extrapolarlo, o si podría decirse así que todo eso podemos decir de que es a nivel nacional, ¿no? Pero ¿qué pasa con los métodos no probabilísticos que no consideran a todas las personas? Por eso no se puede extrapolar porque vendría a ser un sesgo muy grande. Por eso. Entonces, en conclusión, los no probabilísticos no se pueden extrapolar. ¿Por qué? Porque no consideran a todas las personas. Pero ¿qué pasa con los probabilísticos? Que es un estudio mucho más grande y se puede extrapolar, ¿ya? Entonces, como está acá, no probabilísticos son prácticos y económicos. O sea, la verdad es que no necesitas tanta gente para hacer este tipo de estudios. Y probabilísticos es que dan muestras representativas, porque estás considerando un montón de personas, estás considerando más, o sea, por ejemplo, en los censos consideras a toda la población nacional, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, por favor,
siempre viene, no les miento, siempre vienen los exámenes, cuál es no probabilístico y cuál es probabilístico. ¿Ya? Entonces acá está como que las definiciones, esto lo van a ver en método de la investigación, así que no lo voy a tocar mucho, ¿ya? Pero está también lo que es el accidental, por conveniencia, por cuotas, de bola de nieve. Ustedes lo leen, ¿ya? Ahí se los dejo el PPT. Ya. Entonces, todos son muestras probabilísticas, excepto, entonces, nosotros habíamos visto que las muestras probabilísticas eran el MAS, que era muestreo aleatorio simple, el sistemático, el de conglomerados y el de estratificado, ¿no? Entonces, un ratito. Ya. Entonces, tenemos esto. Entonces, ya sabemos, o sea, por el cuadrito, sabemos de que ¿cuál es estratificado? Sí. Aleatorio simple también. Sistemático y conglomerado también. Entonces, obviamente, la respuesta aquí vendría a ser muestreo por conveniencia. Así que, por favor, viene un montón de estas preguntas. Fácil va a venir una o dos preguntas de esto. Así que ya tienen 0.5 o un punto. Ahora, ¿cuál es la característica del muestreo no probabilístico? Como les había dicho, el no probabilístico no se puede extrapolar los resultados de la población. ¿Por qué? Porque es una muestra, sus muestras no son representativas porque no incluyen todas las personas. Por eso no se puede extrapolar. Por lo que esta vendría a ser la respuesta. No se pueden extrapolar los resultados de la población. Ahí tienen otra pregunta. ¿Ya? Ahora sí. Vamos a hablar, como les había dicho, sobre dos tipos de muestreo aleatorio. Los muestreos probabilísticos, que es el muestreo aleatorio simple y el sistemático. Ahorita vamos a ver el aleatorio simple, ¿no? Que, bueno, es básicamente obtener un listado de todos los integrantes, numerar a todos los sujetos de la población, utilizar la tabla de números aleatorios, que ahorita necesitan una tabla. Me imagino que el doctor se los va a dar, pero acá también se los pongo en el PDF. Y ubicar los sujetos seleccionados. No, como les había puesto en el pasito, chequen esto, que el MAS o el muestreo aleatorio simple la población debe ser homogénea y debe disponerse del marco muestral. ¿Preguntan? Sí preguntan, ¿ya? Así que vean eso del muestreo aleatorio simple y sus características. Así que ya tienen acá que es homogénea y que debe disponerse de un marco muestral, ¿ya? Esto es flor, y esto es lo que quiero esto es lo que me importa más, ¿ya? Porque esto es lo que viene. Ya, entonces, Clau, ¿cómo hago? ¿Cómo hago el aleatorio simple? Ya, entonces ustedes van a tener esta tablita, ¿ya? No se asusten por tantos números, ¿ya? Ustedes van a tener esto y entonces vamos a tener un ejemplo. Nos dicen, de una población de 456 sujetos aparentemente normales, nos piden seleccionar una muestra aleatoria simple de tamaño de 10, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo, Clau, para sacar? O sea, ¿qué quiere decir? De que entre estos, a ver, digamos que acá tengo 456 personas. Entonces, yo quiero sacar al azar 10 personas. Entonces, ¿qué? Y tienen números. Este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3, así hasta el 456. Entonces, yo digo, Clau, ¿cómo hago? O sea, ¿cuál es selección? Entonces, por eso está el muestreo aleatorio simple, para saber qué números o qué tipo de personas vamos a sacar, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? El primer paso es saber el número de personas que están participando, que son 456 personas, ¿ya? Entonces, en la tabla de números aleatorios se seleccionan 3 columnas. ¿Por qué? Porque como son 3 cifras, 456 personas, entonces yo voy a tener que seleccionar como que números de 3 cifras hasta 456. Entonces, acá es una cifra, acá es otra cifra y acá es otra cifra. Entonces,
Yo ya no toco esto de acá. A mí solo me interesa las 3 primeras columnas, solo por las cifras. Ya no me interesa esto, ya no me interesa esto, solo me interesa las 3 cifras. Ahí. Ya. Y esto tampoco. ¿Ya? Entonces, a mí solo me interesan estas 3 cifras. Ahora, ¿qué hago? Buscamos números comprendidos del 001 y el 456, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros queremos sacar al azar 456 del 1 al 456. Entonces, yo no sé cuáles voy a sacar, entonces con el muestreo aleatorio simple voy a saber qué número sacar, ¿no? Entonces, entonces, Clau, ¿cómo hago? Primero vemos el primer número, que es 800. Perdón por la imagen súper pixeleada, chicos. Discúlpenme. Entonces, el primer número es 800. ¿Va o no va, Clau? No va. ¿Por qué? Porque se pasa del 456. Lo que estamos buscando es que sean números del 1 hasta el 456. ¿Ya? Segundo, a ver. Entonces este no va. 227. Este sí va, chicos, porque está entre el 1 y el 456. Entonces, primer número. 221. Sí va, chicos, ¿no? Entonces, va. 562. No va. Se ha pasado el 456. Y así sucesivamente hasta encontrar los 10 números. ¿Cuántos números son? Porque nos han pedido, necesitamos 10 números. Por lo que seleccionamos todo y nuestros números sería, selecciono la persona 227. Así como el juego de calamar, la persona 227, la persona 221, la persona 28 y así, ¿ya? Entonces, básicamente eso sería cómo usar el muestreo aleatorio simple. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda o desean que vuelva a repetir? Yo no tengo ningún problema. O todo claro. Si me dicen todo claro, está bien. O si tienen alguna duda, díganmelo nomás. Chicos, chicos. Ya, me imagino que sí. ¿Ya? Ahora, se realiza un estudio para conocer la efectividad terapéutica, ¿no? Y tienen una población de 150 infantes, ¿ya? Debidamente registrados y se desea seleccionar una muestra de 10 infantes. Es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, te preguntan, como estudiante de estadística, usted sugeriría tomar una muestra aleatoria simple, una probabilidad de inclusión de NN, los primeros números son tal, 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 tal. Ya, entonces, nos están diciendo de que quieren hallar una población de 150 infantes y se quiere seleccionar al azar 10 infantes. Entonces, lo que vamos a utilizar es el más, ¿verdad? Es el muestreo aleatorio simple y básicamente eso, ¿no? O sea, ubicar los números. Voy a eliminar estas porque como son 150, entonces son 3 cifras. ¿Ya? Pa, 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 pa. Ya. Entonces, tenemos que hallar números del 001 hasta el 150. Entonces, por ejemplo, acá no va, tampoco va, tampoco, 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 recién acá sí, porque está incluido entre el 1 y el 150. Tampoco, 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 no, no, no. Tampoco, así. Y así sucesivamente hasta hallar un número que sí valga la pena, ¿no? Entonces, por ejemplo, 126 sí va. Y así sucesivamente van y van viendo. También 0,72 van, ¿no? Entonces, en este caso, te dice, ¿tomar una muestra aleatoria simple? Yes.
Esto no, este es un muestreo sistemático, chicos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces no va. Los primeros tres números, los primeros integrantes de la muestra del marco es 028, 126 y 072, sí, porque habíamos visto que acá está el 028, aquí está el 126 y aquí está el 072. Entonces sí, básicamente eso, ¿no? Entonces la respuesta vendría a ser la letra D, que vendría a ser A y C. ¿Ya? Entonces, igual, para seleccionar una muestra aleatoria simple, marque la alternativa correcta y ya sabemos que es una población debe ser homogénea como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Creo que está acá. Acá. La población debe ser homogénea. Así que les preguntan, sí les van a preguntar. Ok, entonces por favor repasen eso. Si tienen alguna duda de cómo hacerlo de la tabla, normal, ¿ya? Entonces me pueden avisar. Ahora, el muestreo sistemático se va a basar en el K y en N entre N, ¿ya? Es una población, es finita y homogénea, ¿no? Entonces, ¿cómo nos van a presentar el muestreo sistemático? Muestreo sistemático. ¿Ya? Entonces, nos van a pedir, un investigador tiene un archivo de 80 casos de una enfermedad rara y está interesado en seleccionar una muestra sistemática de 8 casos. Y dentro del proceso se considera un arranque aleatorio de 6. ¿Cómo sabemos de que nos están pidiendo un muestreo sistemático? Porque nos están pidiendo el muestreo, un arranque aleatorio de 6, ¿ya? Un arranque aleatorio de 6. ¿Ya? Entonces, como nos están pidiendo un arranque aleatorio de 6, ya de todas maneras yo pienso, uy, Clau me dijo de que cuando me dicen arranque aleatorio es muestreo sistemático. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago, Clau? Entonces, la cuestión es esta. La fórmula era K, era igual a N mayúscula entre N. Nosotros sabemos que nuestra N mayúscula era 80 y nuestra N minúscula era 8. Entonces, ¿qué hago, Clau? No sé cómo hacerlo. Entonces, K es igual a 80 entre 8, que vendría a ser 10. Ahora, Clau, ¿qué hago con este 10? Entonces, nuestro arranque aleatorio es de 6. Entonces, nosotros empezamos con el número 6, ¿ya? ¿Y qué hago con este 10? Lo sumo. Voy sumando 6 más 10, 16. Más 10, 26. Más 10, 36. Y así sucesivamente, chicos. Entonces, esto vendría a ser el muestreo sistemático, ¿ya? Entonces, la clave vendría a ser 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o todo claro? O si desean, lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Clau, ¿lo puedes volver a repetir, por favor? Sí, claro. Ya, a ver, entonces, el muestreo sistemático vendría a ser que es finito y homogéneo, y nos van a dar un listado. Entonces, no quiero que se aprendan de esta forma porque es bien tedioso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener el ejercicio en sí y nos dicen, un investigador tiene un archivo de 80 casos. Este vendría a ser nuestra N mayúscula, ¿ya? Y nosotros vamos a utilizar esta fórmula de acá, que es K es igual a N mayúscula entre N minúscula, ¿no? Entonces, está interesado en seleccionar una muestra sistemática de 8 casos, ¿ya? Dentro del proceso se considera un arranque aleatorio de 6. Entonces, si nos están diciendo arranque aleatorio, quiere decir que estamos hablando de un muestreo sistemático, ¿ya? Entonces, ¿qué hago primero, Clau? Primer paso, ver el arranque aleatorio, ¿ya? Si nos dice el arranque aleatorio, pienso, ok, muestreo sistemático. Luego hago mi fórmula, K es igual a N entre N. Entonces nosotros hacemos el 80 entre 8, que vendría a ser 10, ¿ya? Entonces, después de eso, ¿qué más seguimos?
Ya, tenemos el 10. Entonces, nosotros ya empezamos con el arranque aleatorio que vendría a ser 6, ¿no? Y lo único que hacemos con este 10 es sumarlo. 6 más 10, 16. Y seguimos. 16 más 10, 26. Y así sucesivamente. 26 más 10, 36. ¿No? Entonces, lo único que hacemos es sumarla acá con el arranque aleatorio que nos dan. Nada más. ¿Sí se entendió? Sí, Clau, gracias. Todo claro. Yeah, perfecto. Ya, entonces, a ver. Gordito. Ahí ya. Ay, genial, porque no estaba viendo el chat. Ya me sentía solita, chicos. Ya, entonces, este es lo mismo, lo pueden hacer con este es el más, ya ustedes lo hacen. Ahora, no vamos a tocar el estratificado, o sea, se los he puesto ahí, pero no vamos a tocar el muestreo estratificado y conglomerados porque lo único que vamos a ver es el aleatorio simple y el sistemático. ¿Ya? Esto no, los dejo. Y ya. Ahora sí, viene lo que son fórmulas. ¿Ya? Así que, ojo. Entonces, muestreo aleatorio simple consiste en una selección de n, o sea, no, puro floro. Lo que quiero es que aprendan estas cosas acá. No se asusten, chicos, ahorita, por las fórmulas que están viendo ahorita, porque lo vamos a hacer lo más sencillo posible. ¿Para qué sirven estas fórmulas, Clau? Es para hallar el tamaño de muestra. O sea, en su guía o en alguno de sus, ¿cómo se llama? Exámenes, les van a decir hallar el tamaño de muestra. Y cuando ustedes digan, uy, me están pidiendo tamaño de muestra, usamos esta formulita de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a tener tanto, como ya sabemos, variables cuantitativas y cualitativas. Y entonces ustedes saben de que las fórmulas cambian si son cuantitativas y si son cualitativas, ¿no? Entonces, tenemos para una población desconocida y para una población conocida, ¿ya? Y también las cualitativas. Ahora, vamos a ver primero las cuantitativas, ¿ya? Entonces vamos a desglosar qué es esto, claro, qué jeroglífico es, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que es Z para una población infinita, ¿no? Que no sabemos, todavía desconocido. Tenemos Z al cuadrado por S al cuadrado entre error absoluto al cuadrado. Yo quiero que se lo aprendan así, ¿ya? Porque lo otro es floro, ¿ya? Entonces, ¿qué es el Z al cuadrado, Clau? El Z es el coeficiente. ¿Era coeficiente de qué? El coeficiente de confianza. El coeficiente de confianza. ¿Ya? La S, ¿se acuerdan de que S al cuadrado era varianza, ¿no? Pero la S normal vendría a ser desviación estándar. Desviación estándar. Y si te dan S al cuadrado, era varianza, ¿no? Y la E vendría a ser error absoluto. ¿Ya? ¿Cuándo usamos esta fórmula, Clau? Cuando no nos den una población específica. Nos pueden dar todos los datos que están acá, pero no nos dan una población conocida. Ahora, si nos dan una población conocida, aparte de esta fórmula, vamos a tener que usar esta fórmula, ¿no? A partir de esto que nos sale, vamos a utilizar, y vendría a ser la N mayúscula, que vendría a ser la población total, ¿ya? Entonces, claro, no sé qué me estás hablando. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué representa? Y esto, chicos, súper mucho ojo a esto, porque yo les voy a preguntar bastante
y quiero que se lo aprendan ya, lo que son el coeficiente de confianza. ¿Por qué? Porque a partir de esto, les van a preguntar, o sea, a partir de acá hasta su final, les van a preguntar el nivel de confianza, el 90%, 95% y 99%. Así que, por favor, apréndanselo. Cuando a ustedes les digan 90%, quiere decir que es 1.64. Cuando ustedes les digan 95%, 1.96, ¿ya? Y si es 99%, 2.57. Ahí en sus ejercicios les van a decir como que con un nivel de confianza del 95%, con un nivel de confianza del 90%. Entonces, ustedes ya saben, uy, el 90% es 1.64. Uy, el 95% es 1.96, ¿ya? ¿Y cuál se usa bastante? ¿Cuál se usa bastante? Es el 95%, ¿ya? Que es el 1.96, ¿ya? Entonces, digamos que en su ejercicio no les sale el nivel de confianza. Ustedes van a asumir que es 95%, ¿ya? Si no les sale, repito, si no les sale, ustedes asuman que es 95%, ¿ya? Es el que más se usa, ¿ya? Este es el coeficiente de confianza, la varianza esperada, el error absoluto y el tamaño de la población. Ahora sí, lo que me gusta es hacer ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo pasito a pasito, ¿ya? Entonces, en una población de 600 pacientes, ya nos están dando la población, del programa de diabetes de hospital se desea estimar el nivel de promedio. Cuando nosotros nos digan nivel promedio, cuando nos digan promedio, ¿ya? Quiere decir que estamos hablando de variables cuantitativas, ¿ya? Cuantitativas. Entonces, por ende, si yo estoy en duda, ¿cuál uso? ¿Qué fórmula tengo que usar, Clau? Entonces nosotros vamos a hacer variables cuantitativas, cualitativas. Entonces, si te dicen promedio, entonces estamos hablando de variables cuantitativas. Entonces uso esta fórmula y esta fórmula de acá. ¿Ya? Entonces seguimos. Con un nivel de confianza de 95%, ¿ves? Acá les están dando, ¿no? ¿Y qué te dice? En un estudio piloto se encontró el promedio 175, una desviación estándar de 16,6%, de 16,6 y un error absoluto de 3,5, ¿no? Entonces calcular la n, o sea, en la n vendría a ser el tamaño de muestra. Tamaño de muestra. Ya. Entonces, como ya sabemos que tenemos que usar la fórmula de variables cuantitativas, voy a ponerlo otra vez acá, vendría a ser n infinito, vendría a ser z al cuadrado por s al cuadrado entre error absoluto al cuadrado. ¿No? Entonces reemplazamos. Mi z al cuadrado era 95%, mi s era 16.6 y mi error absoluto era 3.5, me parece. Ya. 3.5. Y ya tengo todos los datos, ¿no? Ahora, el 95% lo tengo que pasar. Recuerden, chicos, que tienen que saber el número, el valor del 95%, del 90 o del 99, que vendría a ser 1.96, ¿ya? Entonces, apréndanse esto, por favor. Apréndanse esto que es muy importante, porque la próxima semana vamos a hablar de esto, la próxima semana también vamos a hablar de esto y así sucesivamente. Así que es ahora o nunca que se lo aprendan. ¿Ya? Entonces, lo reemplazamos, sería 1.96 al cuadrado por 16,6 al cuadrado entre error absoluto, que es 3,5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces,
Sacamos nuestra super, hiper, mega calculadora virtual. Ya. Y vamos a hacer 1.96 al cuadrado por 16.6 al cuadrado y 3.5 al cuadrado. Y nos sale 86,4, ¿no? Este vendría a ser mi n infinita, ¿ya? Pero aquí no queda la cosa, chicos. ¿Por qué? Porque nos están dando población de 600, ¿ya? Si nos están dando una población de 600, ahora tengo que hacer mi otra fórmula, que era n es igual a n infinito entre 1 más n infinito entre la n mayúscula, ¿no? Y lo reemplazamos. Entonces, si mi n infinito era 86.4, 1 más 86.4 entre el número total, que vendría a ser 600. Ahí recién vamos a hacer la fórmula. Entonces sería 86.4 más 1. ¿Dónde estás? 86.4 entre 600. Y me sale 75, o sea, mi n sería 75.5, ¿no? Entonces, ahí recién mi n, ese vendría a ser la respuesta, ¿no? N es igual a 75.5. Entonces, es lo mismo que hemos hecho, esto de acá, ¿no? Entonces, recolectamos los datos, todo, hicimos, nos salió la n infinita, que es 86.4%, no es por ciento, pero 86.4, y luego hacemos la otra fórmula y nos salió 75,5, ¿no? Entonces, para interpretar, para hacer su flora, ¿qué tienen que poner? El número mínimo de pacientes para realizar el estudio es 76. ¿Por qué? Porque lo han promediado, ¿no? 76. Y se desea estimar el promedio de colesterol total en la población de estudio con una precisión de ta. Ya, entonces lo que utilizamos es el error absoluto, la desviación estándar y el coeficiente de confianza. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, creo que hay otra, ya. Acá hay otra, ejercicio para hacer, ¿no? Entonces, para que reforcemos, ¿no? Te dice, un médico está interesado en conocer el colesterol promedio, ya nos están diciendo promedio, entonces automáticamente si nos dicen promedio, estamos hablando de cuantitativas, ¿ya? Promedio, ¿ya? Cuantitativas, ¿ya? Y nos están dando 800 enfermeras, pucha, ya. Me están dando el número de enfermeras, entonces tengo que hacer dos fórmulas, ¿ya? Entonces, el estudio se realiza mediante una muestra y se requiere el tamaño de muestra. Ya nos están pidiendo que es un tamaño de muestra. Para el estudio, considerando el grado de confianza del 95%. Y los resultados de un estudio piloto se determina que la desviación estándar es 30 y el error absoluto es 11, ¿no? Entonces, hallemos el tamaño de muestra. Ahora, primer paso, reconocer cuáles eran, si era cuantitativo o cualitativo. Ya vimos de que nos están pidiendo promedio, ¿no? Entonces, si es promedio, vamos a hablar sobre variables cuantitativas. Ahora, nos están dando el número de la población, sí. Entonces, tenemos que usar tanto esta fórmula como esta fórmula de acá, ¿no? Ahora vamos a llenar los datos. Nos están dando una Z de 95%, una desviación estándar de 30
y un error absoluto de 11. Y aparte nos están dando la población general, que era 800. Entonces ya sabemos cómo hacer nuestro, ¿cómo se llama? El ejercicio. Entonces sería n infinito es igual a z al cuadrado por desviación estándar al cuadrado por error absoluto al cuadrado. Entre error absoluto al cuadrado, ¿no? Entonces sería 95% era 1.96. Entonces sería 1.96 al cuadrado por 30 al cuadrado entre error absoluto al cuadrado, ¿no? Entonces hacemos la calculadora. Tendría que ser 1.96 al cuadrado por 30 al cuadrado y 11 al cuadrado. Y nos sale 28.57. Esto es n infinito, chicos. O sea, no se vayan a quedar solo con, no se vayan a quedar solo con este número, sino de que como nos están dando la población ya dada, entonces tenemos que hacer la otra fórmula, que vendría a ser n infinito es igual a 1 más n infinito entre n. Yo sé, chicos, es demasiado, me da demasiada flojera hacerlo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, chicos. Ya, entonces, n infinito era 28.57. Sería 1 más, entonces sería 28.57 entre el número de enfermeras, que era 800, ¿no? Entonces, y nos sale que nuestra n sería 27.58. Por lo que nuestra n vendría a ser 28, ¿no? Entonces, ¿cuál marcamos? Vendría a ser 28, ¿ya? Entonces, recomendación, lean bien, no se queden solo en una fórmula si es que les están dando la población, porque si les dan la población tienen que hacer las dos fórmulas, ¿ya? ¿Cuándo utilizar variables cuantitativas? Cuando te digan promedio, chicos, promedio, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿O todo claro? Chicos. ¿O seguimos? Porque falta ver la variable cualitativa y ahí acabaríamos. Sí, quedó claro, Claudia. Ya, genial. Sí, ya. Entonces, vamos a hablar sobre la variable cualitativa. Entonces, cuando hablamos sobre variables cualitativas o cuando sabemos de que tenemos que usar esas variables cualitativas, ya, a ver, tenemos lo que es la proporción. Nos van a decir una prevalencia, nos van a decir una proporción, ¿no? Acuérdense de lo que habíamos hablado antes, que era P y Q. ¿Se acuerdan de que P era como el éxito y este era su complemento, que era el fracaso? Ya. Entonces, este P y Q tienen que sumar 1, siempre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta fórmula? Es z al cuadrado, es el coeficiente, como habíamos visto, por P por Q, ¿ya? Entre el error absoluto al cuadrado, ¿ya? Entonces, tenemos esto de acá, ya conocemos, y esta es la misma fórmula para hallar el número, ¿no? Entonces, igualito, si no nos dan una población determinada, es
en infinito, pero si nos dan una población determinada, tenemos que hacer tanto esta fórmula como esta fórmula. ¿Ya? Entonces la P es la proporción esperada, la Q es el complemento, o sea que P y Q tiene que sumar 1, no se olviden. ¿Ya? El error absoluto, y este es un nuevo término, el error relativo. Acuérdense que el error relativo es igual al error absoluto entre la proporción. ¿Ya? ¿Les pueden preguntar? Sí, sí les pueden preguntar. Y ya, eso vendría a ser todo. Entonces, ¿cuánto falta? Ya, falta poquito. Ya. Entonces, en la población de mujeres mayores de 40 años que acuden a un servicio de reumatología de un hospital nacional, se desestima la prevalencia, ya nos están diciendo chicos, prevalencia de osteoporosis, ¿no? Entonces la revisión se encontró que la prevalencia es de 30% y se asume que el error absoluto es 5%. Entonces, calcular el tamaño de muestra. Ahora, nos están diciendo tamaño de muestra, nos están diciendo prevalencia. Entonces, si nos están hablando de prevalencia, nos estamos dirigiendo a variables cualitativas. Si nos dicen promedio, es variables cuantitativas. Ya. Entonces, usamos esta fórmula de acá. Vemos de que no nos están dando una N, o sea, una N mayúscula no nos dan, o sea, no hay. Entonces, solo estaríamos haciendo una sola fórmula, ¿ya? Entonces, la prevalencia, nuestra P es 30%. Acuérdense, siempre les he dicho que todo porcentaje se convierta a decimal. Entonces, por ende, mi P vendría a ser 0.3. Entonces, ¿qué necesito hallar? Mi Q, mi E y mi Z. ¿Ya? Entonces, como mi P tiene que sumar con mi Q 1, entonces mi Q vendría a ser 0.7, porque 0.7 más 0.3 me da 1. El error absoluto ya nos están dando, que es 5%, por lo que también tenemos que pasarlo a decimales, que vendría a ser 0.05. Y nuestra Z, como les había dicho, acá no me están diciendo un nivel de confianza de 90, 95, de 99. Nosotros asumimos que es 95% si es que no nos dan datazo. Otra vez les digo, si es que no nos dan, nosotros asumimos que es 95%. ¿Ya? Entonces, si es 95%, vendría a ser 1.96. Y ya, entonces realizamos nuestra fórmula, vendría a ser z al cuadrado por p por q entre error absoluto al cuadrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería 1.96 al cuadrado por q, que vendría a ser 0.3, por 0.7, que vendría a ser mi q, entre el error absoluto, que vendría a ser 0.05 al cuadrado, ¿no? Entonces, acá ya está hecho y esta es nuestra población. No hacemos la otra fórmula porque no nos están dando la población conocida, ¿no? Entonces, la interpretación vendría a ser para estimar la prevalencia poblacional con un 95% de confianza y una precisión de más o menos 5%, se debe evaluar los 323 pacientes, ¿ya? Igual acá la proporción, lo que usamos es el error, la proporción esperada y el nivel de confianza, ¿no? Y acá otro ejercicio para complementar. Nos dicen, se tiene interés en conocer la proporción, chicos, cuando nos diga proporción, cuando nos digan prevalencia, estamos hablando de variables cualitativas, ¿ya? Entonces, eso. Que dice, en estudiantes que tienen caries dental en la Facultad de Medicina de la San Martín. El estudio se realiza mediante una muestra para calcular el tamaño mínimo de muestra, o sea, no nos están dando una población específica y nos están diciendo que el grado de confianza, el grado de confianza es 95 y el error absoluto 0.06. Y nos dicen que un estudio nos indica que el 85% de estudiantes tienen caries, o sea, esta es la proporción. ¿Ya? Entonces, hallar el tamaño de muestra. Ya sabemos, la Z, la P, la Q
¿qué más necesito? La pela y el error, ¿ya? Entonces, mi Z, en este caso, es el 95%, por lo que es 1.96. Mi P, perdón, que era 85%, esto lo convierto a decimales, que sería 0.85. Mi Q, que vendría a ser el complemento de P, porque P más Q debe ser 1. Entonces sería 0.15, me parece. Sí. Y el error absoluto vendría a ser 0.06. Entonces, solamente hay que reemplazar, sería ser 1.96 al cuadrado por 0.85 por 0.15 entre 0.06 al cuadrado. Y a ver, vamos a hacerlo. Entonces sería 1.96 al cuadrado por 0.85 por 0.15 entre 0.06 al cuadrado. Y sale 136, más o menos. Ahora, ese vendría a ser el tamaño promedio. Entonces, ¿nos están dando 136? No. En ese caso, cuando no nos están dando 136 o el número que estamos calculando, busquen el que más se acerca. En este caso, el que más se acerca es 137. ¿Ya? Entonces, no puede ser los otros. ¿Ya? Entonces, por ende, ese vendría a ser el tamaño para la población cualitativa. Entonces, en resumen, cuantitativa si nos hablan de promedio. Y cualitativa si es que nos hablan de proporción y prevalencia. ¿Ya? Tipsazo. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, chicos. O sea, de este tema, ¿no? Ahora, creo que esto está en su guía. ¿Parece? Sí, está en su guía. Ya, entonces vamos a ver, vamos a desglosarlo, ¿no? A ver. El marco de muestreo permite identificar los elementos y unidades de análisis de la población, que es el objeto de estudio. Esto es verdadero, ¿ya? La precisión y estimación de una muestra sistemática será parecida de una muestra aleatoria simple si la población está ordenada de forma aleatoria. Sí, porque vendrían a ser poblaciones para muestreos aleatorios, porque son probabilísticos, sí. La premisa fundamental del muestreo aleatorio simple es que la probabilidad de selección que tiene cada elemento de la población es la misma que para integrar la muestra y la probabilidad es n entre n. No, esto, recuerden que el n entre n era muestreo sistemático, ¿ya? No era muestreo aleatorio simple, ¿ya? A ver, el tamaño de muestra n tiene relación directa con el error absoluto de la estimación de la inversa con la variabilidad interna de la población. El tamaño de muestra n tiene una relación directa con el error absoluto. Ah, no, porque recuerden de que mi n infinito era, por ejemplo, ¿qué será? Digamos, z al cuadrado por s al cuadrado entre error absoluto al cuadrado. Y acá te dicen que mi n es directamente proporcional a mi e, no, es indirecto, o sea, es inversamente proporcional. ¿Ya? Entonces vendría a ser f. Error relativo del estimador de la proporción es error relativo igual p entre el error absoluto. Entonces, no, nosotros habíamos visto que mi error relativo era error absoluto en la proporción. Entonces está mal. Vendría a ser falso también. ¿Ya? Y esto lo pueden calcular ustedes.
¿ya? Pero también vendría a ser falso. Así que cualquier cosa que le digan, estas vendrían a ser las respuestas. ¿Ya? Ahora, indicar el método de selección de una muestra donde se calcule el intervalo de muestreo vendría a ser aleatorio simple, como ya habíamos dicho, intervalo de muestreo. Y esto es lo que quería decirles sobre su guía. Miren, te dicen tal cosa, te dicen los estudios, ¿no? Y lo primero que te dice, calcular el tamaño de muestra, ya el tamaño de muestra, para estimar la proporción. Chicos, si te decían proporción, ¿era cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, exacto, cualitativa. Entonces ustedes ya saben qué fórmula usar. Sería el z al cuadrado por p por q entre error absoluto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, calcular el tamaño de muestra para el promedio. Si te decían promedio, chicos, ¿era cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Exacto, cuantitativa. ¿No? Entonces ya saben qué fórmula usar. El z al cuadrado por el s al cuadrado entre el error absoluto al cuadrado. ¿No? Entonces acá nos están dando un montón de datos. Nos están dando que son 90 niños. Nos están dando el nivel de confianza, el error absoluto, ¿no? Entonces tienen un montón de cosas para hacer, ¿no? Entonces, ustedes hacen sus fórmulas, me dicen, Clau, por favor, ¿puedes revisar si está bien o no? Lo reviso, si está bien, les doy check, si no, como que les digo en qué se han equivocado. ¿No? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda o todo claro, chicos? Igual, esto está ya grabado. Ahorita voy a tratar de subirlo al YouTube para que ya lo puedan ver. Y nada, chicos, eso sería todo. Espérense, que voy a pasarles el post-test por el WhatsApp. ¿Ya? Espero que se hayan